No hay duda que estos poderes mágicos matarían a cualquiera. No me imagino el terror si caen en manos equivocadas. ¿Tú qué piensas, Cuphead? ¡Charolas! Hace algunos años los videojuegos eran vistos como simple entretenimiento para chicos, pero ahora ya no se los subestima y se los ve como un medio de entretenimiento masivo a la altura de la televisión, e incluso como un medio de expresión artístico. Hay muchos videojuegos cuyo objetivo no es solo entretener, sino también crear una experiencia única o transmitir mensajes y enseñanzas a los jugadores. Hay muchos más ejemplos de lo que la gente puede imaginar, sobre todo en el sector independiente de la industria, que está viviendo una época dorada. Undertale, Shovel Knight, Yooka-Laylee, Dust and Elysian Tale, Blasphemous, muchos juegos indies han demostrado que se pueden hacer cosas interesantes sin presupuestos millonarios. El día de hoy vamos a hablar de un ejemplo de estos que cumple un año de su lanzamiento oficial, Cuphead. Las aventuras del pibe cabeza de taza. Sus creadores fueron los hermanos canadienses Chad y Jared Moldenhauer, quienes encabezan la compañía independiente Estudio MDHR. Ambos empezaron en el año 2010 y dedicaban los fines de semana a desarrollar un proyecto basado en sus dos grandes pasiones, los videojuegos y la animación. En 2013 hicieron público el proyecto subiendo un tráiler de 42 segundos a YouTube. En poco tiempo se volvió viral por las redes sociales, lo que generó aún más expectativas porque la gente quedó fascinada por la animación y los dibujos estilo clásico. Sin embargo, muchos se decepcionaron al ver que el juego se limitaba a peleas con jefes y había poca exploración de niveles de plataformas, por lo que los hermanos Moldenhauer empezaron a recibir críticas negativas. Hasta ese momento, los creadores se las arreglaban con lo poco que tenían, pero al ver el sorprendente interés del público, decidieron tirar la casa por la ventana. Literalmente, porque rehipotecaron sus hogares para conseguir fondos y además renunciaron a sus trabajos y contrataron más gente para así entregarle a los fanáticos un producto de mejor calidad. Después de años de trabajo, finalmente en la E3 del 2017 anunciaron el lanzamiento del juego para el 29 de septiembre de ese año, disponible para comprar en el servicio de Steam. La trama del juego envuelve a Cuphead y Magman, dos hermanos con cabezas de taza que van al casino del diablo y apuestan sus almas. Al perder, se ven obligados a juntar las almas de distintos deudores del villano para salvarse de su terrible destino. Su jugabilidad es del estilo de plataformas de scroll lateral en 2D tipo Shoot'em Up y los niveles se dividen en dos tipos, los Boss Battles, donde se enfrentan a los enemigos, y Run and Gun, para juntar monedas y así poder comprar power-ups y bonus extra. El juego también incluye la habilidad del parry, la cual permite que el personaje rebote sobre enemigos o proyectiles de color rosa para evitar daño. Pero lo que más destaca del juego es su apartado visual. Mientras Jared se encargaba de la jugabilidad, Chad se encargó de la animación junto con su esposa Maya y el dibujante Jake Clark. Inspirándose en la animación de los años 30, el juego está lleno de referencias y homenajes a las caricaturas de los estudios de animación Fleischer y Disney, dando la sensación de que Cuphead es como una película animada interactiva. Irónicamente, el protagonista no está inspirado en una animación occidental, sino japonesa, más precisamente en un cortometraje animado de propaganda de 1936 en la que un personaje con cabeza de taza de té se transforma en un tanque. Sin embargo, los pantalones rojos y los guantes también dan la idea de que se inspiraron en Mickey Mouse para su concepción. Lo mismo pasa con Mugman, quien tiene cierto parecido con Oswald, el conejo afortunado y antepasado de Mickey, aunque los creadores dijeron que en parte se inspiraron en Mega Man, tanto por su diseño como por su nombre. Pero no solo podemos encontrar referencias a la animación clásica, sino también a videojuegos como Street Fighter, This match will get red hot. And begin!
Mario Bros. Contra. Gunstar Heroes. Dragon Quest. A brawl is surely brewing. And begin. Wonder Boy 3. Welcome. Three Wonders. Parodius. Here's a real high-class bout. Now go! Y Ghosts and Goblins. A great slam and then some. You're up! Además de la jugabilidad y la animación, otro aspecto remarcable es tanto su música como los efectos de sonido, que fueron trabajados para representar fielmente la época de las animaciones de antaño. El soundtrack dura más de 2 horas y media, que va desde el jazz, las primeras big bands, ragtime, foxtrot y charleston, todo compuesto por el percusionista Chris Madigan. A pesar de la recepción positiva del público y la crítica, muchos se quejaron del juego diciendo que su dificultad era excesiva, pero este tipo de quejas no es un buen argumento para criticarlo. Como dije, Cuphead está inspirado en juegos de plataformas clásicos como Contra y Mega Man, los cuales se destacaban por ser extremadamente difíciles, pero no solo por las limitaciones técnicas de la época, sino también porque los desarrolladores querían que esos juegos sean un verdadero desafío. Y esa era la intención de los creadores de Cuphead, que su juego sea un desafío para los jugadores y que al final sintieran que todo su esfuerzo valió la pena. Otra queja habitual es el poco tiempo de duración, apenas 1 hora y media. Obviamente al principio no te das cuenta, pero cuando ya sabes cómo pasarte el juego de corrido, podés llegar a tardar un poco más de 1 hora. Es más, un jugador logró el récord mundial de pasarlo en 26 minutos. Este argumento tampoco es válido, puesto que la duración, como dije, es relativa. Un jugador experto puede pasárselo en un día, pero un jugador casual puede tardar hasta meses en terminarlo debido a su dificultad. Esa era la gracia de los juegos clásicos. Tenían menos horas de duración, pero tardabas más en terminarlos por su dificultad. Ahora es al revés. Tenés juegos que duran horas y horas, pero que hasta un nene de 10 años podría pasarse, porque la dificultad no es tan alta y te dan muchas ventajas. Antes los juegos eran cortos porque eran difíciles. Ahora los juegos son largos porque son más fáciles.
Les voy a ser sincera, no soy tan conocedora de los videojuegos como de la animación, pero son un medio que me interesa mucho, y si me preguntan, prefiero un juego de pocas horas pero que sea un desafío emocionante, a un juego largo pero fácil que no me genere nada, ni un buen recuerdo. Pero reconozco que el juego no es perfecto, tiene algunos detalles que pueden dificultar la jugabilidad y que dan ganas de romper el joystick. Un detalle que me jodía mientras lo jugaba era parte del escenario, pero no del background, sino del foreground, es decir, los objetos que se ven en primer plano a los costados de la pantalla. A veces dificultan la vista y tapan a tu personaje o a pequeños enemigos que te atacan. El segundo problema son algunos bugs y glitch que tiene el juego, pero esto se da más que nada en las primeras versiones, ya que los creadores suben actualizaciones a la página de Steam para corregir estas fallas. Y por último, puede resultar difícil de jugar en un teclado de PC, así que si lo jugás en computadora, te recomiendo que tengas un joystick de PC para jugarlo más cómodamente. Pero estos detalles negativos no logran opacar la gran calidad de un juego que costó mucho trabajo hacer. Es verdad que un producto no se debe juzgar por su historia de elaboración, sino por el resultado final. Pero los hermanos Moldenhauer no querían limitarse a hacer fanservice para amantes de la animación o un homenaje a los videojuegos de su infancia, sino en crear un juego con mucha personalidad que destacara en todos sus aspectos y que fuera una experiencia inolvidable para los jugadores. Pero las aventuras de Cuphead no terminan acá, porque Estudios MDHR ya anunció que va a estrenar el año que viene una expansión con nuevos niveles, nuevos villanos y hasta un nuevo personaje jugable. Cuphead nos demuestra que tanto el mundo de los videojuegos como el de la animación no solo pueden complementarse bien, sino que no están condenados a la mediocridad mientras haya gente con pasión y creatividad dedicadas a estas dos disciplinas. Soy Angie Violence y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.